que Colombia estuvo sumida en una crisis social y política. El detonante de esta época se dio en 1948, en plena época de campaña política, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, a portas de las elecciones de 1949. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí como el expresado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Guerrero y hoy vamos a estar hablando sobre el conflicto armado en Colombia. Estoy acompañada con Marlene y tenemos un invitado que es el señor Luis Guerrero. A continuación él nos va a contar, a raíz de su conocimiento sobre el conflicto armado, cómo empezó el conflicto armado. A ver, el conflicto armado podemos nosotros descifrar que básicamente radica a través de la desigualdad social, ¿no? Nosotros somos un país, tal vez el tercero o el cuarto país más desigual del mundo, y entonces los conflictos armados se arraigan más que todo en base a esa temática. Lógicamente que el conflicto armado en Colombia coge muchísima fuerza más o menos alrededor de 1948, cuando se da el famoso Bogotazo, que es el conflicto entre políticos del Partido Conservador y el Partido Liberal. De allí muere un político muy significativo para nuestro país que se llama Jorge Eliezer Gaitán, y pues desafortunadamente en 1948 lo asesinan a raíz de que los conservadores, que son las personas que eran las personas más pudientes de nuestro país, no querían que una persona nueva, que una persona que luche por los derechos de los ciudadanos pobres llegue al poder. Entonces, como ellos miraban de que esa persona iba a llegar fácilmente al poder en ese tiempo, pues deciden asesinarlo, y de ahí se arraiga el famoso Bogotazo, que se dio más o menos en 1948, y de ahí surgen una cantidad de grupos armados, como es que la guerrilla de las FARC nace a raíz de ese tema, más o menos como en 1956. Entonces, en ese tiempo muere muchísima gente inocente, muere muchísima gente, y ahí se da la proliferación en sí del conflicto armado en Colombia, y de ahí nacen una serie de grupos armados, de guerrillas, de grupos que de pronto luchaban por unos ideales, y grupos que hoy ya en día ya no luchan por unos ideales de la igualdad social, sino que luchan por algunas conveniencias o alguna burocracia, que ellos puedan beneficiarse del dinero de ciertos negocios ilícitos, como es el narcotráfico, y también de ciertos negocios lícitos también, como lo es que miramos hoy en día en ciertos sectores de nuestro país, que a muchos negocios que se dedican a la parte lícita también los persiguen y les sacan las famosas vacunas, y de eso se sostienen los grupos armados al margen de la ley. Básicamente esa es una introducción de cómo más o menos nace el conflicto armado en Colombia, pero se filtra y se centraliza en la desigualdad social que hay en este país. Y de lo que usted sabe, ¿cómo ha sido la relación entre estos actores guerrilleros y la población? Pues la población civil ha sido la más afectada, ¿no? Porque estos grupos, al margen de la ley, no solamente podemos hablar de los grupos guerrilleros, sino que también hay un tiempo que nacen las famosas autodefensas de Colombia, que son grupos paramilitares que también han hecho un daño grandísimo en nuestro país y a nuestra población civil. Básicamente la población civil ha sido la más violentada, ha sido la más vulnerada del derecho internacional humanitario, porque a raíz de esto, para el desarrollo y el bienestar de nosotros como los ciudadanos. Mientras haya conflicto armado en Colombia, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser un país en vía de desarrollo o un país desarrollado, porque debemos, nuestros mandatarios, nuestro presidente o los que estén allá, deben invertir muchísimos recursos, los recursos que más se gastan del presupuesto nacional es en la guerra. Entonces es muy difícil que nosotros podamos salir de una desigualdad, podamos salir
de un conflicto económico si no hay paz. Bueno, señor Jesse, por última pregunta, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones sobre el conflicto armado? A ver, pues a las futuras generaciones y a las generaciones nuevas, pues yo creería que para el tema del conflicto armado, lo más fundamental y lo más elemental sería la educación. Que ustedes como generaciones nuevas conozcan por qué se da el conflicto armado, que ustedes también conozcan de todos aquellos posibles conflictos que pueden llegar a un conflicto armado interno. También decirles y expresarles que ustedes como jóvenes, como personas de las futuras generaciones, deben acceder y saber implementar el diálogo, ¿no? Porque de alguna u otra manera en nuestro país se ha intentado llegar a un proceso de paz que para algunos fue fallido en el 2012, que para otros ha sido muy benéfico para algunas poblaciones, pero han habido otro tipo de diálogos que de pronto se han llegado a un fracaso, porque realmente pues hay grupos armados al margen de la ley que realmente no están en base a los criterios de un idealismo, sino en base a un criterio que ellos buscan monetizarse, basarse en una economía ilícita. Entonces, pues yo le diré a las futuras generaciones de que se preparen, de que estudien, y ustedes preparados y estudiados serían un poco más analíticos con el tema del conflicto armado. Una persona con capacidad educativa, una persona con ciertos conocimientos básicos, va a ser muy difícil que llegue a una confrontación o a un conflicto armado. Entonces, lo que se busca es de que ustedes desde sus instituciones educativas, ahorita que ya están en grado 11, o los que están en grado 11, las otras generaciones, puedan ir a una universidad, puedan ir a una educación superior. Miren que hoy en día las personas que no estudian no es porque no pueden, sino porque a veces no quieren. Si nosotros nos comparamos en las generaciones cuando nosotros estábamos en la universidad o fuimos a la universidad, era muy difícil. Entonces ahorita básicamente la educación es básicamente gratuita y hay muchos beneficios para ustedes como jóvenes y como estudiantes. Muchas gracias, señor Jesse, por su tiempo y por sus conocimientos. A ustedes muchas gracias por elegirme para que les dé esta introducción de conflicto en Colombia. Muchas gracias. Al Bogotazo, una serie de disturbios en la capital del país, del que se desprendió esta época de guerra civil que perduró hasta principios de los años 1960. Se caracterizó por ser un periodo de persecuciones políticas, guerra civil entre liberales y conservadores, y se presume que se ocasionaron más de 300.000 muertos aproximadamente.